Feliz día bendecido. Feliz día. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan. Seres de inmenso fulgor que destellan pura vida. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa. ¿Qué hacemos nosotros todos los domingos aquí? Cumpliendo la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. De mes en mes y de día de reposo todos vendrán a adorar. Pero Dios también le reveló a Moisés en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 8 al 11, le dijo que el domingo descansara. Que el día de reposo, que es el domingo para nosotros, lo tomáramos para descansar, lo tomáramos para reunirnos en familia, lo tomáramos para venir a alabar y adorar al Señor nuestro Dios. Que lavaras el lunes, que plancharas el martes, que hicieras la comida el lunes, martes, hasta el domingo, pero que el domingo descansara. Este día de reposo estamos con el Señor nuestro Dios. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar, le decía el Señor por medio del bendecido José. Venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿En dónde van a descansar? En este hermoso día de reposo. Un aplauso al Señor nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de algo muy importante. ¿Le creo al hombre o a Dios? ¿Cómo que le creo al hombre o a Dios? Esto es tremendo. Ver lo que oí. ¿Le creo al hombre o a Dios? Sí, porque nosotros somos una dicotomía. Somos alma y somos espíritu. Somos carne y somos corazón. ¿Ven? Entonces somos dos en uno. Bienvenido, bendecido. Gracias. Buenos días, amado. ¿Le creo al hombre o a Dios? Hay que creerle a Dios, porque el hombre a veces miente. Busca todo a su favor. Hay que acabar con esa gente. No con peleas de calle, sino de conocimiento. Hacerlos que para siempre callen con este hermoso talento. Yo les digo la verdad, que lo que hay en su vida, eso es pura vanidad, no les dará la salida. No mires al hombre mal, a ese Dios le perdonó, y para poder reinar lo llevamos de la mano. A este mundo tan hermoso que es de conocimiento y nos llenamos de gozo, te lo digo, no te miento. No mires según la carne y Dios te va a prosperar. Mira según el Espíritu y así tú podrás reinar. Hoy no te habla mi alma, sino que mi corazón. Mantén tu vida en calma y no pierdas la razón. Un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Ángeles, va Padre. ¿Le creo al hombre o le creo a Dios? Éstale, pero es que Dios utiliza a los hombres para venirnos a hablar. Pero también nos da el discernimiento de espíritu. Dice que el espíritu acomoda lo terrenal a lo terrenal y lo espiritual, lo celestial a lo celestial. El Señor nos ha hablado muchas veces por medio del hombre y muchas veces por medio del Espíritu Santo del hombre. Y ya eso lo vamos hoy a aclarar. Claramente el apóstol Pablo nos habla de una dicotomía, como advirtiéndonos de ella. Gálatas 5, 16 y 17 nos dice que la carne está contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos dos se oponen entre sí
para que no hagamos lo verdaderamente que queremos, que es lo espiritual, sino que muchas veces hacemos lo terrenal. ¿Sí? Pablo nos dice que en nuestro cuerpo hay una dicotomía, unos deseos de la carne y los frutos del espíritu, y que estos están en contradicción. O sea, el bien que queremos hacer muchas veces no lo hacemos. Pero ¿será culpa de nosotros o eso no es la voluntad de Dios? Porque si Dios puso el pecado en nuestra carne, como dicen en Romanos capítulo 8, versículo 3, que enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces en nuestra carne somos malos. O sea, el hombre almático es un hombre animal, pero el hombre espiritual trae frutos de labios que confiesan el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dios. ¿Qué es lo que venimos a hacer en este día de reposo? A alabar al Señor nuestro Dios con frutos de labios. O sea, que venimos a conocer nuestra verdadera identidad. Pues no le vengo a hablar de Dios, pues todos ya conocemos a Dios. Vengo a hablarle de nosotros, pues Dios nos está hablando de cada uno de nosotros. También se pone el mismo apóstol Pablo, como ejemplo de que a él también le ocurre, siendo escogido de Dios al igual que nosotros. Romanos 7, 15 al 25 nos explica que el bien que quiere hacer no lo hace, sino el mal que está en él termina haciendo. Pero también tiene la satisfacción por medio de este conocimiento de que en sus miembros, no en su espíritu. Así que nosotros, al parecer, tenemos que discernir entre la carne y el espíritu para poder obtener eso que todos ansiamos, una sociedad y un mundo mejor. Va, Padre, un aplauso al Señor nuestro Dios. El Señor Jesucristo es el mejor ejemplo a seguir, por lo cual el apóstol Pablo nos dice, que el evangelio que nuestro Señor Jesucristo le dio para traerlo a la amada es el evangelio del amor. Ese es el evangelio del amor. Pero ¿qué es el amor? El amor de Dios todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser. Dice en 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nacido de corazón limpio. ¿Cómo se limpia nuestro corazón? Por medio del agua viva, que es la palabra de Dios. Esa es la que hace que salga todo rencor de nuestro corazón. Esa es la que nos da a nosotros vivir en la esperanza de Dios y no en el hombre almático. Dice que en ciertos momentos el apóstol nos habla de los hermanos que han tenido un desliz o han resbalado. Con mucha determinación acerca de ellos y prácticamente los expulsa de la congregación, pero luego termina perdonándolos sabiendo que es mejor salvar que perder, edificar que destruir. Tenemos el caso de Tito, el cual estuvo con la esposa de su padre y luego de haberlo juzgado y condenado optó por perdonar, sabiendo que esto era mejor para edificación, activando su espíritu y no su carne. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5, Pablo habla de una inmoralidad juzgada y condena al hermano. Oigamos lo que veamos lo que oímos. De cierto se oyó, o sea, trasladémonos al lugar de los hechos. De cierto se oyó que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún ni se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu es juzgado. O sea, Pablo en ese momento lo juzgó. Al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en espíritu, en el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, o sea, a su carne, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, Pablo sabía de que Tito era salvo, pero no iba a reinar en vida si estaba en su carne, ¿verdad? Porque fornicación es de la carne, los deseos, está entre los deseos de la carne. Entonces no reinaba en vida, pues no iba a tener este conocimiento. Sigue diciendo, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal aún ni comáis. O sea, ni compartáis este evangelio. Porque está hablando de comida de la palabra de Dios. Con el tal aún ni comáis. O sea, Pablo juzgó a Tito y lo condenó. Hey, déselo a la cárcel. Bueno, tú no puedes compartir con nosotros. Muchas congregaciones hasta ahorita están haciendo eso. Si ese cayó, se deslizó, no puede compartir con nosotros fuera de aquí, ¿verdad? Hasta que se arrepienta. ¿Sí? Segundo a los Corintios 2, 5 al 11. Pero Pablo perdona al hermano. En su segunda carta a los Corintios vuelve a mencionar aquello que ocurrió en su primera carta. Y les dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le base a esta persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. ¿Debéis qué? Perdonarle. Y consolarle para que no sea consumido demasiada tristeza. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor. ¿Confirmar qué? El amor. O sea que el amor está ahí, hay que confirmarlo. Confirméis el amor para con él, porque también con este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros también sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Abba Padre, un aplauso al Señor. Pablo. Sí, pero me despido otra vez. Bueno, ahí está grabando. Corta este y volver a poner. Entonces Pablo nos está diciendo que él, a la final, después de haber tomado aquella decisión de juzgar al hermano y dárselo a la carne para que él viviera en ella, luego viene y dice a los corintios, y no, perdonemos al hermano, porque verdaderamente el no perdonarlo nos causa tristeza. ¿Y cómo sabemos que es de Tito que está hablando? Porque en el siguiente versículo dice, en 1 Corintios 2:12 dice, y 13, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. O sea, estaba triste porque Tito no estaba en la congregación. Entonces Pablo dijo, no, es mejor perdonar al hermano. Luego, en Gálatas, dice que el Señor nos enseña a perdonar, porque así dice el Señor nuestro Dios, que Cristo llevó en su cuerpo los pecados del hombre, y nos dice el apóstol de los gentiles, que si aún a Cristo lo vimos según la carne, ya no lo vemos así. O sea,
tomo del apóstol Pablo lo primero, lo que pudo haber hecho según el hombre, o tomo del apóstol Pablo lo segundo, que tuvo que haberlo hecho según el Espíritu. Discerniendo entre la carne y el Espíritu, podemos entender que Pablo en el momento se molestó, que Pablo le dolió aquello que estaba aconteciendo con el hermano, y por eso dijo: hey, no acepten fornicarios entre vosotros. Pero después dijo: no, perdonemos al que está ahí. Si nosotros entendemos que Jesús vino al mundo para el perdón de los pecados y que no vino por los justos sino por los pecadores, entonces nosotros tenemos que ser de la misma manera, pues los salvos están. Los que están reinando en vida somos la amada del Señor, que verdaderamente perdonamos a todos los hermanos, sino que no nos vemos según la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios, que sabemos que mora en cada uno de nosotros. Segundo los Corintios 5:16, de manera que de aquí en adelante, ¿y cuando? A nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. ¿Con qué? Con espíritu, no con carne de mansedumbre, porque es que la carne no puede heredar eso. La carne siempre va a estar molesta, siempre va a estar airada, pero el espíritu tiene frutos de labios, el espíritu es bueno. Entonces el espíritu de mansedumbre con tranquilidad, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. O sea que Dios, así como le puso al hermano que hiciera aquello, nos puede poner a nosotros que lo hagamos de la misma manera. Entonces, para no ser nosotros tentados, simplemente no juzgamos a nadie y perdonamos a todos. De esto se trata el amor de Dios, pues todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser, no se envanece, no tiene envidia, no tiene maldad. Ese es el verdadero amor, y de ese amor nosotros tenemos que aprender. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 10. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Perdonando los pecados del mundo. Así nosotros de la misma manera amamos a todos nuestros hermanos. No viendo nuestra carne. No viéndonos según la carne, sino según el Espíritu. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por todos nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que eso le agradó a Dios lo que estaba haciendo Cristo Jesús, y que ahora nos lo pone en nosotros este Espíritu Santo para que lo hagamos de la misma manera y Él se siga agradando en nosotros. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. No se nombre estas cosas. Seamos participantes ya y no se nombre entre nosotros. Eso se puede hacer. Dice también: ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Gracias a Dios por toda la amada del Señor. Y la amada, porque sabéis que esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oído aquí, amada. Muchos hermanos están creyendo que cuando Pablo habla esto, es que ellos no entran en el reino de Dios, que la persona que esté actuando de esta manera simplemente está descalificada. Se equivocan. Se equivocan. No es que no entren en el reino de Dios o no tengan herencia en el reino de Dios. Pablo lo que nos está diciendo es que según la carne no vamos a reinar en vida. Que fornicación nos trae problemas, adulterio nos trae problemas, que la ira nos trae problemas, que todos esos deseos de la carne lo que nos traen son problemas. Entonces no entramos en el reino de Dios, que es la paz,
que es la tranquilidad, que es la serenidad. Va Padre, un aplauso al Señor nuestro Dios en esta hermosa mañana. Pa, está descargado.